Bueno, señor, lo dejo todo. Sí, ahí lo tengo. Buenas tardes o buenos días, estamos en el medio. En primer lugar, quiero agradecerles que me presten atención. Yo vengo de Barcelona, allá teníamos un vecinito argentino, que todos seguro saben quién es. ¿Quién es? No, un vecino en Barcelona que se llamaba Messi. Empezamos con lo fácil. Bien, como me han anunciado, yo soy presidente de la Casa Argentina de Barcelona y hace 2 años hicimos un hermanamiento entre Vialet-Masé, esta ciudad, y una ciudad de Cataluña que se llama Argentona, en Argentina. Y se llama Argentona porque allí había plata, minas de plata, en la época de los romanos. El origen del nombre Argentona es el mismo que el de Argentina, porque eran lugares que había plata que en latín se llama Argentum. Y yo estoy aquí porque he publicado y he escrito un libro que se llama Alias Vialet-Masé, este libro. Primero lo publiqué en catalán y luego en argentino, porque yo hablo argentino, no hablo castellano, que quede claro. Y ahora estoy aprendiendo a hablar cordobés. Entonces, ¿por qué vengo aquí? Porque Juan Vialet-Masé, en primer lugar, no se llamaba así. Se llamaba Joan Batlle i Mas. Y nació en la ciudad de Argentona. Luego, por situaciones tanto políticas como personales, se vio obligado a marchar de Cataluña y llegó a la Argentina, exactamente a Córdoba. Este señor, a los 7 años, como no era muy disciplinado, jugando en un patio de una escuela, se cayó y se golpeó la cabeza. Anoten las docentes. Nosotros, no sé si se acuerdan, chicos, que la señorita Araceli, que ustedes han cantado la canción de la docente, ella cuenta que se había caído y alguien, un alma piadosa, lo ayudó y lo despertó de ese lugar y creció tan inteligente que es lo que nosotros conocemos ahora. Exactamente. A los 7 años tiene este accidente, no podía pensar, hablaba, escuchaba, no reconocía a la familia, ¿no? Pero tenía el cerebro en modo avión, ¿no? Como hacen ahora con los teléfonos. A los 13 años lo curan en la ciudad, en un hospital de Barcelona, y comienza a pensar a los 13 años, como si hubiera recién nacido, pero con un cuerpo sano, y se convierte en un superdotado. En 30 años, en Argentina, tuvo 8 profesiones, 8, y se convirtió en una de las personas más importantes de la Argentina en ese momento. Voy a centrarme básicamente en 2 obras. La primera, todas la conocen, el dique de San Roque, el paredón que ahora cuando yo vine para aquí se lo puede ver. El dique de San Roque y el lago fue en ese momento el más grande del mundo y el más importante a nivel de ingeniería. Tan es así que un francés, ingeniero que hizo la torre de París, Eiffel, se vino a Córdoba a ver el dique de San Roque y dijo: las 2 obras más importantes en el mundo están en Córdoba. Una es la Torre Eiffel y otra es el dique de San Roque. La diferencia, dijo, que la Torre Eiffel es para lucir, para ver, y el dique de San Roque es productivo. Para subir. Y para subir, si tenés mucha fuerza en los escalones, para subir escalones, porque son muchos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Por qué yo escribo una biografía de Vialet-Masé? Yo soy argentino, me tuve que ir de este país en el año 89 porque nadie emigra por voluntad. Yo no me fui, a mí me echaron, como le pasó a Vialet-Masé. Y un día pasó por un lugar que se llama Argentona. Obviamente, para cualquier argentino, eso te hace
un flash en la cabeza. Y después la madre de mi hija, que es cordobesa, me prestó el informe. Lo prestó porque era de su padre. Y empecé a leer y bueno, el asunto es que me conecto con Argentona, empezamos a hablar de cómo podemos hacer que en Cataluña lo conozcan. Él siempre reivindicó su condición de catalán y el concejal de Cultura me dice, pero digo, si no lo conocen bien en Argentina, ¿cómo lo vamos a hacer para que lo conozcan en Cataluña? Entonces escribí la primera biografía en catalán, ahora hice la biografía en castellano y a partir de ahí hicimos el hermanamiento entre Villaret Masé y Argentona. Por eso ahora vamos a comenzar una serie de actividades con escuelas de Cataluña, especialmente con 3 escuelas de la ciudad de Argentona. Así por internet ustedes van a poder hablar con otros chicos que hablan otro idioma, hablan catalán mayormente, todos hablan también castellano, ¿no? Si se van a poder entender, y compartir muchas cuestiones culturales de Argentina y de Cataluña. El asado por internet no funciona, el choripán tampoco, ni el fernet tampoco. Así que a ver que es todo virtual. El objetivo de esta charla es presentarles a ustedes este libro que queda ahora en la biblioteca de la escuela para que en la medida de lo posible las maestras puedan utilizarlo como material de la escuela. Sara, está en el grado. En síntesis, la idea de esto es aumentar la relación entre la escuela Juan Villaret Masé, de Villaret Masé y las escuelas de Argentona. Con respecto, y para terminar con la obra de Villaret Masé, lo último más importante que hizo fue un informe sobre las clases trabajadoras de Argentina, que hasta el día de hoy es el trabajo de sociología más importante. Tan es así que hoy en día es una referencia para el derecho laboral, para la sociología. En el año 2007 se hizo en Madrid un congreso mundial de Villaret Masé porque se le considera el creador de las leyes laborales en Hispanoamérica. Hablar de Villaret Masé sería para hacer un curso entero, no los quiero aburrir, pero esta es la idea. Entonces, espero que les haya interesado. Acá está el libro y como ustedes tienen que seguir las actividades del día, vamos a permitir 3 preguntas. Como estaba levantando la mano hace un ratito. ¿Vos alguna vez fuiste a Fontalvilla? Toma el micrófono, no te hablo. Ya, yo te lo tengo. Si vos alguna vez fuiste a Fontalvilla, no sé si lo conoces. Fontanilla es en España. No, Fuentealbilla. No. ¿Tendré que ir? Muy bien. La segunda. Y la próxima, la nena. ¿Cuántas veces, no? No sé, pero yo dije pregunta. No, ahora no te capaz. Por favor, volvamos al silencio. ¿Cómo es tu nombre? Habla más fuerte. Sofía, ¿Qué querés preguntar? ¿dónde puedo conseguir el libro? Acá en la escuela. ¿Acá? En la escuela. ¿Cuánto sale? 40.000 pesos. Ahora vamos a dar. A ver, el resto. A ver, levántate. Levanta. Mientras se levanta este muchacho, que le pesa el cuerpo, parece, ¿no? El libro no se vende. Este es un libro que lo pagó el gobierno de Cataluña. Es un libro institucional, no está a la venta. Solamente para repartir a instituciones, escuelas, bibliotecas. Así que les pedimos que nos ayuden a qué institución en Villaret Masé se puede hacer una donación. Seguramente al museo, o sea, a la municipalidad
de Vialet Macé para que se lo incorpore en el museo. Seguro que sí. ¿Cómo es tu nombre? Jonathan. Pregunta, ¿Conociste a Messi? Perdonen. A ver, chicos. Vialet Macé era el Messi de su época en ingeniería, en cultura, en construcciones, y mucho más importante que una persona que gana mucho dinero, él perdió todo su dinero cuando lo acusaron por lo del dique y lo metieron preso, ¿no? Por lo tanto, es más importante que Messi, porque se lo voltearon muchas veces y nunca le perdonaron, que nunca lograron que fracasara. Lo que pasa es que la realidad no está en el teléfono, la realidad está en esta escuela donde cada día acá se hace patria. Una última. Anda la mano. A ver, ahí va. La última pregunta. Hay otro nene. ¿Cómo es tu nombre? ¿Por qué te tuviste que ir a Argentina? Muy buena pregunta. Yo soy un trabajador metalúrgico, trabajaba en una fábrica en un lugar que se llama San Nicolás de los Arroyos, cerraron la fábrica para privatizarla y me tuve que ir a Barcelona, como muchos inmigrantes argentinos que nos echan del país, pero seguimos siendo argentinos. Yo hace 34 años que vivo en Barcelona. ¿En qué hablo yo? En cordobés estoy aprendiendo. Muy buena tu pregunta, muchas gracias. Del siglo pasado, gracias por recordarme lo viejo que soy, y me fui en el año 89, hace 34 años. Yo parlo catalán, escribo en catalán, pero cuando insulto en argentino. ¿Me puedes decir una palabra? Buen día. ¿Qué quiere decir? Muchas gracias. No es tan difícil. Una difícil, Taraná, taraná, taraná. Carácter de una persona. Ya vamos a hacer algunas clasecitas de catalán a distancia. Ahora quiero preguntarle a alguna de las señoritas, de las docentes, que también intervengan, ¿no? Hacer una pregunta. Docente, dije, vos no sos docente, no me engañes. ¿En qué momento decidió comenzar a escribir? Yo me decidí a escribir esto cuando me enamoré de Vialet Macé. Yo soy adicto a Vialet Macé porque yo como argentino y como los argentinos y argentinas que estamos afuera, seguimos trabajando para aumentar la cultura de nuestro país, para ayudar a nuestro país y descubrí una parte de Argentina que yo no conocía. Yo aprendí de Argentina escribiendo este libro mucho más que lo que aprendí en mi vida aquí en Argentina. Así que ese es el motivo central y yo me he enriquecido con Vialet Macé. Porque también el hecho de que él se cambiara el nombre cuando vino de Cataluña, él se cambió el nombre. Él se llamaba Joan Batlle i Mas. Y se cambió el nombre, se cambió la fecha de nacimiento, porque como se ha ido de España desertando del ejército, lo buscaban. Entonces tuvo que cambiarse toda su identidad. Él era médico allá. Era médico, era oficial de administración militar, escribía, porque cuando comienza a pensar, en 2 años hace la primaria y la secundaria, todas juntas. ¿Su nombre cómo es? Quisiera
quisiera preguntar la enfermedad que tuvo. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Laura nos pregunta cuál fue la enfermedad que tuvo. Un momento. Chicos, ¿podemos callarnos? Una cosa muy importante que hay que detallarla. Cuando él tiene el accidente, se le abolla un trozo del cráneo y el cráneo le queda con una herida. Y una parte del hueso del cráneo queda hundida y le presionaba el cerebro, por eso no podía pensar. Lo que hizo un médico catalán fue ponerle un pequeño tornillito en el hueso, una roldana y un vaso que cada día caía una gota de agua. Y en 3 meses le levanta el cráneo. Y lo cura. Pero hay una escena relatada en otra biografía que cuando está en el hospital, tiene 13 años, comienza a preguntar y claro, no solamente no conocía a sus madres, sino no sabía lo que era una madre y un padre, porque había estado 3 años con el cerebro parado, como cuando vos apagás un ordenador. Entonces yo hablé con un neurocirujano y me dijo es un caso único en la medicina que no le cause un coágulo. Y la explicación era porque la dura madre es la piel que recubre el cerebro, no se había roto. Esa es la clave. Pero es un caso único en el mundo desde el punto de vista de la medicina. Y es un caso único en el mundo porque en España reconocen a Vialé Macé como el creador de las leyes laborales y de la seguridad social. Y es lo que después el presidente Perón toma como columna vertebral las leyes sociales. Un nieto de Vialé Macé, que fue ministro, se lo encuentra al general Perón, el presidente Perón en ese momento, y le dice, ¿usted es pariente de Vialé Macé? Y dice, soy su nieto. Y dice, su abuelo creó la doctrina de los trabajadores. Y estaba guardado en una caja fuerte porque no querían que saliera. Por eso se ocultó mucho la vida de Vialé Macé. Redactó la ley 1420 de educación pública, aparte del lago, ¿no? Fue uno de los grandes teóricos de la pedagogía, escribió 3 libros de crítica a la educación secundaria, ¿no? Y desarrolla el articulado de la ley 1420. O sea que no es tanto Sarmiento que es el que se tiene el logo de la 1420. El presidente Sarmiento Sí, creó las escuelas de Argentina para educar a los trabajadores para que rindieran mucho, pero también para eliminar las lenguas originarias, para que los que hablaban guaraní, quechua, aymara, quitarle la lengua. Atahualpa Yupanqui dijo, la identidad se lleva en la garganta. Yo en Barcelona escucho a un argentino que habla en cordobés y ya sé que es de Córdoba, al momento. Y si de Santiago del Estero, más o menos. Y yo para cargarlo le digo, ¿sos tucumano? Me dice, no, santiagueño. Y a los cordobeses le digo, ¿sos porteño? Bueno, esto es una broma. No sé si podemos culminar con esto. Les agradezco muchísimo y lo que pido es que dirijan una palabra a ustedes dos. Antes que nada, agradecerle al Señor que se ha acercado y que nos ha traído un poco de la historia de este Señor que cada año reivindicamos y que descubrimos cosas nuevas. Fíjense esto que nos estaba diciendo en cuanto a su salud, un caso único, realmente es algo admirable. Después, tengo que decir que se han portado bastante bien, porque han escuchado atentamente, lo cual eso es muy bueno, porque también el Señor se lleva una buena impresión de nosotros. Así que gracias a las señas que están acá coordinando, disculpen que las tuve que dejar, pero tenía la 5ª hora y había que llevarlos más chiquitos. Así que bueno, y gracias a la señora Lili, que también hace sus aportes y que es la que nos lleva todas las clases de historia, ¿no es cierto? Acuérdense que en los actos la señora Lili siempre nos aporta cosas muy interesantes.
El aplauso es más cálido que el silbido, les cuento. Y que los gritos. El aplauso nos llega más al alma que en los silbidos. Bueno, ahora la señora Diego Arcos, que nos ha traído, también nos ha donado para la escuela 3 ejemplares para que podamos seguir ampliando y conociendo más a este personaje, a este Viale Macé que tanto le dio a la zona. Así que le vamos a dar también un fuerte aplauso a él que se le doy. Y acá, como me aporta la señora Lili, que estamos un día antes de la diversidad cultural, haciendo un encuentro también de la cultura que nos trae de Cataluña para acá, para Argentina. Gracias. Bien, entonces ahora en orden, ¿qué quiere decir, Amar? Bueno, medio ya lo dije, para que conozcan a Viale Macé en Cataluña, porque en el primer libro lo hice en catalán, y también para ayudar a que se conozca y se valorice a Viale Macé y también a Casa Just, que por cierto el nombre lo escriben mal en todos los lugares. Muchas gracias, muchísimas gracias, y les pido a ver si lo podemos hacer un saludo para Cataluña, porque estamos grabando esto. Nuevamente. A ver. Un momento, por favor. Tienen que repetir estas palabras. Un momento. Momento. Por favor. Baja la mano. Vos también. Tenemos que repetir dos palabras. Visca Cataluña. Cuando yo digo 3, decimos 1, 2 y 3. Muchas gracias. Y viva Argentina.